El olor a incienso caro llenaba cada rincón de la cámara real, pero no podía ocultar el olor a enfermedad que se escondía debajo. Peter Walsh empujaba su carrito de limpieza por la puerta, con la mirada baja mientras 3 médicos con túnicas ondulantes pasaban junto a él sin mirarlo. Para ellos, era un mueble, un sirviente humano más en un palacio lleno de seres mucho más grandes que él. La princesa Lyra yacía en su enorme cama, apoyada en almohadas que se ajustaban para sostener su cuerpo debilitado. Sus escamas, que deberían haber brillado como amatista pulida, lucían opacas y sin vida. Las magníficas alas plegadas contra su espalda parecían demasiado pesadas para que las levantara. Llevaba 3 meses agonizando, y nadie sabía por qué. Peter solo había trabajado en el palacio 6 semanas. Antes de eso, había sido paramédico en Chicago, atendiendo llamadas en los peores barrios, viendo cosas que harían que la mayoría renunciara. Cuando los reclutadores llegaron a la Tierra buscando trabajadores dispuestos a salir del planeta, se apuntó sin dudarlo. Su matrimonio se había derrumbado. Su padre acababa de morir y necesitaba estar en cualquier lugar menos en casa. Ahora estaba allí, en un planeta cuyo nombre aún no podía pronunciar correctamente, limpiando la habitación de una princesa moribunda mientras los médicos más inteligentes de la galaxia lo rodeaban con expresión confusa. Un tal Dr. Borin estaba de pie cerca de la ventana. Sus escamas plateadas reflejaban la luz de los gemelos que estaban afuera. Era viejo, quizá 200 años según los estándares humanos, y lo había visto todo, o eso creía. Entrecerró los ojos mientras estudiaba las lecturas de un dispositivo que flotaba junto a la cama de la princesa. La degradación celular continúa, les dijo a sus asistentes. Las lecturas de energía han bajado un 4% respecto a ayer. Los patrones neuronales muestran marcadores de estrés que nunca antes habíamos documentado. Una doctora más joven, con sus escamas de un verde intenso, se acerca para examinar a Lyra. ¿Podría ser exposición a la materia oscura? Hubo erupciones solares el mes pasado. Lo hemos comprobado, dijo Borin. La irritación se apoderó de su voz. Lo hemos comprobado todo. Radiación, toxinas, trastornos genéticos, parásitos neuronales, disrupción del campo cuántico, incluso antiguas maldiciones de linaje. Nada encajaba con el patrón. Peter limpió las superficies de la cámara exterior, trabajando lenta y metódicamente. Había aprendido a hacerse invisible, a moverse por las habitaciones como un fantasma. Pero su mente no dejaba de funcionar. Llevaba semanas observando a la princesa, llevándole comidas que no podía comer, cambiando sábanas que apenas tocaba, y había empezado a notar cosas. Siempre estaba peor por las mañanas. Respiraba con dificultad al tumbarse. Tenía un sarpullido donde sus escamas se unían a la piel más suave alrededor de las articulaciones, pequeño pero persistente, y no dejaba de frotarse los ojos como si algo los irritara. Los médicos salieron de la habitación enseguida, rumbo al laboratorio para realizar más pruebas que no encontrarían nada. Peter continuó su trabajo, entrando ahora en el dormitorio. Lyra lo observaba con los ojos entornados, demasiado cansada para preocuparse por la humana que limpiaba su espacio. «Agua», susurró con voz ronca. Peter llenó rápidamente un vaso del purificador y se lo trajo. Ella lo tomó con mano temblorosa, y él notó que los temblores parecían peores que la semana pasada. Había visto temblores así antes en la Tierra. Personas mayores con problemas respiratorios, sus cuerpos carecían lentamente de oxígeno. Pero Lyra era joven, apenas tenía 30 años en la edad de los dragones, y su especie podía contener la respiración durante 1 hora bajo el agua. Los problemas respiratorios no tenían sentido a menos que no se tratara de sus pulmones. Peter terminó el dormitorio y se dirigió al baño, dándole vueltas al rompecabezas. En la Tierra, había visto a gente enfermarse por las cosas más extrañas. Moho en las paredes, mejores dipines, reacciones químicas a productos de limpieza.
Una vez respondió a una llamada donde una familia entera sufría síntomas misteriosos solo para descubrir que tenían una fuga de monóxido de carbono de un horno defectuoso. Cosas simples, cosas invisibles, cosas que los equipos sofisticados pasaron por alto porque a nadie se le ocurrió buscarlas. El palacio se limpiaba con sistemas automatizados y un ejército de sirvientes. Debería haber sido perfectamente seguro. Pero Peter había aprendido hacía mucho tiempo que debería y eran dos cosas diferentes. Pensó en la distribución de las habitaciones de Lyra. El dormitorio donde pasaba la mayor parte del tiempo. La enorme cama con sus paneles decorativos y su estructura antigravedad. Las zonas a las que los drones de limpieza no llegaban del todo. Las zonas que nadie se molestaba en revisar. Durante los días siguientes, Peter ajustó su horario. Pidió permiso para limpiar temprano por la mañana, diciéndole al mayordomo jefe que quería trabajar cuando la princesa aún dormía para no molestarla. El mayordomo accedió sin interés. ¿Qué importaba que un sirviente hiciera su trabajo? Peter llegaba antes del amanecer, cuando el palacio estaba tranquilo y Lyra dormía a ratos en su enorme cama. Trabajaba con cuidado, prestando atención a lugares que otros ignoraban. Detrás de los muebles, debajo de las mesas, en las esquinas donde las paredes se unen al suelo, y finalmente, inevitablemente debajo del sombrero, casi lo pasa por alto. La cama era grande y baja en algunos lugares, con paneles decorativos que colgaban para ocultar los mecanismos de soporte. Peter tuvo que ponerse a gatas con la lámpara de limpieza para ver el espacio en sombras. Fue entonces cuando encontró los excrementos, pequeños y oscuros, esparcidos por el suelo formando patrones que contaban la historia. El corazón de Peter empezó a latir con fuerza. Buscó más atrás, tras un panel, y su luz cayó sobre algo que le dejó sin aliento, un nido. Trozos de tela y papel se movieron y formaron un pequeño refugio, rodeado de excrementos frescos. El palacio tenía roedores, o como se llamara el equivalente alienígena, y llevaban meses viviendo bajo la cama de la princesa moribunda. Peter se recostó, pensando en posibilidades e implicaciones, sabiendo que lo que acababa de descubrir salvaría la vida de la princesa Lyra o acabaría con su carrera en el palacio para siempre, posiblemente ambas cosas. Peter pasó el resto del día sumido en un pánico controlado. Terminó sus tareas de limpieza en piloto automático mientras su mente analizaba el problema desde todos los ángulos. Al anochecer, había tomado una decisión. Documentaría todo, tomaría muestras y luego haría algo increíblemente estúpido. Intentaría contárselo a los médicos. Las pequeñas criaturas que vivían bajo la cama de Lyra se llamaban skitters. Aprendió preguntando a otros sirvientes. Eran nativos del planeta, del tamaño aproximado de ratas, pero con 6 patas y un pelaje que brillaba como el aceite sobre el agua. Por lo general, se quedaban afuera, pero a veces se colaban en los edificios en busca de calor y comida. Se suponía que el personal del palacio debía mantenerlos fuera, pero en una estructura tan enorme, se colaban. Peter usó su bloc de datos personal para fotografiar el nido y los excrementos. Recogió muestras cuidadosamente con guantes de limpieza y bolsas selladas, etiquetándolo todo con la fecha y la ubicación. Luego investigó. La biblioteca del palacio tenía archivos extensos sobre la fauna local. Descubrió que los skitters producían desechos con altos niveles de compuestos proteicos que muchas especies encontraban irritantes. En la Tierra, los alérgenos de los roedores provenían de proteínas en su orina y caspa. Biología diferente, pero lo suficientemente similar como para hacerle pensar que estaba en el camino correcto. Corroboró los síntomas de Lyra con reacciones alérgicas conocidas en Draenei. La base de datos médica estaba restringida, pero los sirvientes tenían acceso a información básica de salud y seguridad. Dificultad respiratoria, irritación cutánea, fatiga, marcadores de estrés celular, todo podría deberse a la exposición prolongada a alérgenos, especialmente en un espacio cerrado para dormir que encajaba. Todo encajaba. Pero ¿cómo podría convencer a alguien de que lo escuchara?
Los médicos habían estado buscando causas exóticas con instrumentos que podían detectar moléculas individuales. Habían traído especialistas de toda la galaxia, sanadores energéticos, expertos en genética, místicos que decían leer la memoria celular, y él iba a decirles que el problema eran excrementos de ratón debajo de la cama. Peter esperó hasta el día siguiente, cuando el Dr. Bourne estaba en su laboratorio. Las instalaciones estaban en los niveles inferiores del palacio, un espacio reluciente lleno de equipo que Peter no podía comprender. Se acercó a la entrada y le preguntó al asistente si podía hablar con el médico sobre la princesa Lyra. El asistente, un joven dracónido con escamas cobrizas, lo miró como si hubiera pedido hablar con los gemelos. El médico está muy ocupado. Si tiene alguna duda sobre sus tareas de limpieza, hable con el mayordomo jefe. No se trata de tareas de limpieza, dijo Peter. Encontré algo en la habitación de la princesa. Algo que podría estar enfermándola. La expresión del asistente pasó de despectiva a cansada. ¿Qué clase de algo? Necesito mostrarle al doctor. Por favor, solo tomará unos minutos. Quizás fue la desesperación en su voz. O quizás el asistente solo tenía la curiosidad suficiente para romper el protocolo. Sea como sea, 5 minutos después, Peter estaba en el laboratorio del Dr. Bourne, sintiéndose como un niño llamado antes que el director. Borín se apartó de sus instrumentos con evidente irritación. Eres el sirviente humano. ¿Qué es tan urgente como para interrumpir mi trabajo? Peter dejó su bloc de datos sobre el escritorio y abrió las imágenes. Encontré esto debajo de la cama de la princesa Lyra. Excrementos de esquiter en un nido. Llevan ahí un tiempo, quizá meses. Creo que está teniendo una reacción alérgica. Bor lo miró fijamente. El silencio se prolongó, pesado y peligroso. Cuando un médico finalmente habló, su voz era fría. ¿Crees que la princesa Lyra, cuyo sistema inmunológico puede soportar niveles de radiación que te matarían instantáneamente, se está muriendo por culpa de los excrementos de roedor? No morir porque su sistema inmunitario esté débil. Peter dijo que morir rápidamente porque es demasiado fuerte. Las alergias son una reacción exagerada. El cuerpo trata algo inofensivo como una amenaza mortal y se ataca a sí mismo intentando combatirlo. Los humanos tienen alergias todo el tiempo a cosas simples: polvo, polen, sebo, dender. El palacio se escanea regularmente en busca de contaminación. Borín dijo que si hubiera esquiters en las cámaras reales, no lo sabríamos. Los escáneres podrían no cubrir todas las áreas. Peter insistió tras paneles en espacios ocultos. Y tal vez nadie buscaba algo tan simple. Todas las pruebas se centraban en causas exóticas. Las escamas de Boron se erizaron. Una señal de ira que Peter había aprendido a reconocer. ¿Insinúa que yo y todos los demás médicos que han examinado a la princesa somos incompetentes? ¿Qué pasamos por alto algo obvio? No, señor. Digo que buscaba en los lugares equivocados. Cuando esperas algo complejo, pasas por alto la respuesta simple. Pasa en la Tierra todo el tiempo. Los médicos hacen todas las pruebas y luego resulta que el paciente solo necesitaba cambiar el detergente de la ropa. Esto es absurdo. Bor dijo, sal de mi laboratorio. Peter no se movió. Sabía que estaba a punto de despedirlo, o algo peor. Pero Lyra se estaba muriendo y no podía irse. Simplemente limpia la habitación. Traslada a la princesa a otras habitaciones durante 3 días. Si me equivoco, aceptaré cualquier castigo. Pero si tengo razón y no haces nada, muere. ¿Qué pierdes intentándolo? Pierdo tiempo que podría dedicarse a un tratamiento médico. Bor dijo, seguridad, saquen a esta humana. Un guardia corpulento se adelantó, pero antes de que pudiera alcanzar a Peter, otra voz habló. Espera. La doctora. Senna entró en el laboratorio. Sus escamas verdes brillaban bajo la luz estéril. Era más joven que Borín, quizás solo tuviera 80 años, y había estado escuchando desde la puerta. ¿Y si tiene razón? No la tiene. Borín dijo,
La idea es ridícula. También lo eran el 70% de las otras teorías que probamos, replicó Senna. Lo hemos intentado todo. La princesa se debilita cada día. ¿Qué daño se produce al eliminar un posible factor ambiental? La expresión de Bohr mostró exactamente lo que pensaba de la idea, pero S.A. siguió hablando. Lo documentamos como un experimento controlado. Limpieza profunda de las cámaras reales con especial atención a la eliminación de alérgenos. Trasladar a la princesa a las habitaciones de invitados del ala este. Monitorizar sus signos vitales. Si no hay cambios en 72 horas, confirmamos que los factores ambientales no son la causa y disciplinamos al humano por hacernos perder el tiempo. Peter contuvo la respiración. Senna lo miró con ojos indescifrables. Luego volvió a Borin. Tú mismo dijiste que no teníamos otra opción. Se está muriendo, Borin. Deja que el humano pruebe su sencilla solución. El silencio se prolongó de nuevo, y Peter pudo ver la batalla que se desarrollaba tras los ojos de Borne. Orgullo contra desesperación, certeza contra duda. Finalmente, Borne habló. 72 horas. Si esto falla, el humano regresa a la Tierra inmediatamente. Se giró hacia Peter. Y más te vale rezar por estar equivocado, porque si tenías razón, todos los médicos de este palacio tendrán que responder por pasar por alto algo tan obvio. Peter asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Coordinaré la limpieza yo mismo. Al salir del laboratorio, Peter se dio cuenta de que, al intentar salvar a la princesa, podría haber humillado a los médicos más poderosos de la galaxia. Si esto funcionaba, jamás lo perdonarían. Si no funcionaba, estaría en una nave de regreso a la Tierra antes de que terminara la semana. De cualquier manera, ya no había vuelta atrás. La limpieza comenzó al amanecer. Peter reunió a un equipo de 5 sirvientes, todos humanos, y les explicó exactamente lo que tenían que hacer. Lo miraron como si hubiera perdido la cabeza cuando describió cómo retiraban paneles decorativos y fregaban detrás de muebles que no se habían movido en años, pero siguieron sus instrucciones. El mayordomo jefe había autorizado el trabajo con evidente escepticismo. Mover a la princesa Lyra en su estado era arriesgado, pero el doctor Senna había convencido al chambelán del emperador de que debían explorarse todas las opciones. La princesa fue trasladada a las habitaciones de invitados en el ala este en una cama médica flotante, rodeada de monitores y médicos, listos para intervenir si el traslado empeoraba su estado. Peter trabajó junto a su equipo, agachándose para alcanzar los espacios bajo la enorme cama de Lyra. El nido era más grande de lo que había imaginado. Los Skitters llevaban meses viviendo allí, quizá más. La cantidad de excrementos revelaba una larga historia de asentamiento. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta antes?, preguntó David, otro sirviente humano que llevaba más de un año en el palacio. Porque nadie miró, respondió Peter, mientras guardaba cuidadosamente otra muestra en una bolsa. Los drones de limpieza no caben aquí. Los sirvientes habituales quitan el polvo y aspiran las zonas visibles. ¿Por qué alguien revisaría detrás de los paneles decorativos del dormitorio de la princesa? Eliminaron todo rastro de nido. Peter les pidió que usaran soluciones de limpieza que había investigado, una diseñada específicamente para descomponer proteínas orgánicas. Limpiaron todas las superficies, sacaron muebles y limpiaron zonas que no habían recibido atención desde que decoraron la habitación. Los Skitters eran más difíciles de controlar. Habían huido cuando la limpieza empezó a desaparecer entre las paredes. Peter solicitó al equipo de mantenimiento del palacio que sellara los huecos y los accesos, impidiendo que regresaran. 3 de las criaturas fueron capturadas y reubicadas en los jardines exteriores, lejos del palacio. Al mediodía, la habitación relucía. Peter inspeccionó cada rincón, cada sombra, asegurándose de que no quedara nada. Entonces comenzaron la segunda fase. Se cambió toda la ropa de cama. Las almohadas, a pesar de ser maravillas tecnológicas, se cambiaron por otras nuevas.
Incluso se limpió y reinició el sistema de filtración de aire. El doctor Boron observó el trabajo con un desprecio apenas disimulado. Realizó sus propios escaneos de la habitación cuando terminaron, buscando cualquier rastro de contaminación. Los niveles de alérgenos están elevados, admitió a regañadientes. Pero eso no prueba nada. Sabremos en 3 días si esto fue algo más que un ejercicio inútil. Peter no dijo nada. Había hecho todo lo posible. Ahora dependía del cuerpo de Lyra responder. Las primeras 12 horas no trajeron cambios. Lyra permaneció en las habitaciones de invitados, durmiendo a ratos, con sus signos vitales intactos. El doctor Borin se aseguró de mostrarle a Peter los datos de monitoreo. Su expresión decía todo lo que sus palabras no. Peter intentó dormir esa noche, pero no pudo. No dejaba de pensar en los pacientes que había tratado en la Tierra. Los que habían mejorado, los que no. La medicina nunca era segura. A veces hacía todo bien y aún así perdía. A veces adivinaba y salvaba una vida. La aleatoriedad solía mantenerlo despierto en aquel entonces. 2.8 toneladas hora 18. Algo cambió. En el turno de noche, las enfermeras lo notaron. Al principio, la respiración de Lyra se había aliviado, no drásticamente, pero sí de forma apreciable. Sus niveles de oxígeno mejoró un 2%. Pequeña, pero estadísticamente significativa. Para la hora 24. La mejoría era innegable. El sarpullido en la piel de Lyra había desaparecido. Sus escamas mostraban un leve indicio de recuperación del color. Dormía más profundamente, sin las agitaciones que la habían marcado durante meses. La doctora Senna le realizó análisis de sangre y escáneres celulares. Los marcadores de inflamación estaban disminuyendo. La respuesta inmunitaria que había estado devastando el cuerpo de Lyra se estaba calmando. Sus células comenzaban a reparar el daño en lugar de seguir atacándose a sí mismas. Está funcionando, dijo Senna, mirando los datos con algo parecido al asombro. El humano tenía razón. El doctor Borin no dijo nada, pero su expresión era compleja. Peter vio ira y vergüenza, pero también alivio. Cualquier orgullo que el doctor hubiera perdido, valía la pena si la princesa vivía hasta la hora 48. Lyra despertó completamente por primera vez en semanas. Peter no estaba allí para verlo. Estaba de vuelta en sus aposentos de servicio intentando recuperar el sueño cuando David lo despertó con la noticia. «Pregunta por ti», dijo David. «La humana que encontró el nido. Quiere darte las gracias». Peter se vistió rápidamente y se dirigió a los aposentos de invitados, con el corazón acelerado. Al entrar, encontró a Lyra sentada en la cama, apoyada en almohadas, pero alerta y consciente. Sus escamas habían recuperado gran parte de su brillo y sus ojos estaban despejados. El doctor Senna estaba cerca junto con otros 2 médicos. Se apartaron al acercarse Peter, y él notó que ya no lo miraban con desprecio. Ahora sus expresiones eran complejas, mezcladas con respeto y resentimiento a partes iguales. «Tú eres Peter», dijo Lyra. Su voz seguía débil, pero más fuerte que antes. «El sirviente que limpió mi habitación». «Sí, Su Alteza», dijo Peter, haciendo una ligera reverencia. Había practicado el gesto con otros sirvientes, pero aún se sentía incómodo al hacerlo. El doctor se explicó lo que encontraste. ¿De qué te diste cuenta? Lyra hizo una pausa, recuperando fuerzas. Llevo 3 meses agonizando y los mejores médicos de la galaxia no han podido determinar por qué. Pero tú miraste debajo de mi cama. Peter no supo qué decir. Solo hice lo que tenía sentido, Alteza. A veces la respuesta es simple. Simple, repitió Lyra. Y algo parecido a la diversión cruzó su rostro. Los médicos me dicen que me estaban matando los excrementos de roedor. Que mi propio sistema inmunitario me estaba destruyendo, intentando luchar contra un enemigo inexistente. Todo porque había criaturas viviendo debajo de donde dormía. La carga de alérgenos era extremadamente alta.
El doctor Senna intervino. La exposición prolongada en un espacio cerrado, especialmente durante el sueño, cuando el sistema respiratorio es más vulnerable, combinado con el sistema inmunitario particularmente sensible de la princesa, creó una reacción en cascada. Deberíamos haber considerado los factores ambientales antes. No podías haberlo sabido, dijo Lyra con suavidad. Luego se volvió hacia Peter. ¿Pero él hizo qué? Peter pensó en cómo explicarlo. En la Tierra, de donde vengo, lidiamos con este tipo de cosas todo el tiempo. Nuestro mundo tiene muchos peligros simples. Moho, plagas, productos químicos, alérgenos. Aprendemos a buscar primero lo básico, porque lo básico mata. Yo era paramédico. Veía pacientes que morían por fugas de monóxido de carbono, plagas o moho tóxico. Los síntomas parecían misteriosos hasta que se encontraba la causa. El mundo te enseñaba a buscar respuestas sencillas. Lyra dijo, me enseñó que los equipos sofisticados pasan por alto cosas que un ojo atento puede detectar. Peter dijo, sin ánimo de ofender a los médicos. El doctor Borin, que había permanecido en silencio en un rincón, habló por primera vez. No me equivoco. Tenías razón. Nos equivocamos. Se acabó el asunto. Pero Peter percibió en su voz que no era el final. Para Borin y los demás médicos, esta era una herida que tardaría en sanar. Habían sido humillados por un sirviente humano con formación médica básica, y eso no era algo fácil de olvidar. Lyra parecía entenderlo también. Doctor Borin, doctora. Senna, por favor, déjenos. Hablaré a solas con Peter. Los médicos intercambiaron miradas, pero obedecieron y salieron de la habitación. Cuando se fueron, Lyra le hizo un gesto a Peter para que se acercara. Lo arriesgaste todo para contarles lo que encontraste, dijo en voz baja. Sabías que quizá no te escucharían, que podrían castigarte por tu presunción. Pero hablaste de todos modos. Te estabas muriendo, dijo Peter simplemente. ¿Qué más podía hacer? Lyra lo observó un largo instante. La mayoría de los sirvientes habrían guardado silencio. La mayoría de los seres habrían cedido ante sus superiores. Sonrió levemente. Creo que tenemos mucho que aprender de los humanos, de los seres que sobreviven prestando atención a las cosas sencillas. La noticia de la recuperación de Lyra se extendió por el palacio como fuego por la hierba seca. En un día, todos conocían la historia. La princesa moribunda, el sirviente humano, el nido bajo la cama. Peter se convirtió en objeto de susurros y miradas allá donde iba. Algunas de las atenciones eran positivas. Otros sirvientes, especialmente los humanos, lo trataron como un héroe. Le trajeron comida, se ofrecieron a encargarse de sus tareas, le hicieron preguntas sobre la tierra y su antiguo trabajo. Pero no toda la atención era bienvenida. La nobleza draeniana lo veía ahora de otra manera. Algunos con curiosidad, preguntándose qué otras perspectivas podrían poseer los humanos. Otros con sospecha, incómodos de que un sirviente hubiera logrado lo que sus mejores médicos no pudieron. Y unos pocos con abierta hostilidad. Considerando su éxito como un insulto al orden establecido, Peter intentó mantener un perfil bajo y volvió a sus tareas habituales. Pero eso se volvió imposible cuando llegó la llamada. El emperador Teren en persona quería verlo. La sala del trono era el espacio más magnífico en el que Peter había entrado jamás. El techo se elevaba sobre sus cabezas, sostenido por pilares tallados en piezas individuales de cristal que brillaban con su propia luz interna. El suelo era de piedra pulida que parecía cambiar de color al caminar sobre él. Y en el otro extremo, en un trono que parecía haber sido cultivado en lugar de construido, estaba sentado el emperador. Teren era anciano desde cualquier punto de vista, sus escamas más plateadas que púrpuras, sus alas con cicatrices de batallas libradas siglos atrás. Su mirada, sin embargo, era aguda y no se perdía nada. Peter se acercó con los demás sirvientes que habían sido convocados, todos caminando en una formación cuidadosa.
y habían sido instruidos esa mañana por el maestro de protocolo del palacio. Se detuvieron a la distancia apropiada e hicieron una reverencia. El corazón de Peter latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Peter Walsh de la Tierra. La voz de Teren era profunda y resonante, llenando la cámara. Un paso adelante. Peter obedeció, sintiendo que sus piernas estaban a punto de ceder. Había tratado heridas de bala y asistido partos en ambulancias en movimiento, pero esto era diferente. Este era un poder a una escala que nunca había visto. «Salvaste la vida de mi hija», dijo Teren. No era una pregunta. Encontré la causa de su enfermedad, Su Majestad. Peter dijo con cuidado. Los médicos hicieron el resto. No seas modesto. Teren dijo que los médicos habían fallado durante 3 meses. Tuviste éxito en 3 días. El doctor Senna me ha explicado lo que descubriste y cómo los convenciste de escuchar. Eso requirió coraje. Muchos sirvientes habrían guardado silencio antes que desafiar a sus superiores. Peter no supo qué decir, así que guardó silencio. Teren se inclinó ligeramente hacia adelante. Dime, Peter Walsh, ¿por qué miraste debajo de la cama cuando nadie más lo hizo? Porque eso es lo que hacemos en la Tierra, Su Majestad, dijo Peter. Cuando alguien está enfermo y se descartan las causas obvias, buscamos las que no lo son. Factores ambientales, fuentes ocultas, cosas simples que se pasan por alto. Mi mundo me enseñó a revisar lo básico. Tu mundo, repitió Teren, el mundo de la muerte, el planeta con 1000 peligros que la mayoría de las especies encontrarían inhabitable. Permitimos que los humanos trabajen en el palacio porque eres adaptable y trabajador. Pero quizás tu presencia sea más valiosa de lo que creíamos. El emperador hizo un gesto y un ayudante se acercó con una pequeña caja. El Imperio Draanita reconoce el servicio que va más allá del deber. Ya no trabajarás como sirviente. Con efecto inmediato, eres nombrado consultor médico auxiliar de los médicos de palacio. Ayudarás en los procedimientos de diagnóstico, sobre todo en los casos en que los métodos tradicionales fallen. Peter miró fijamente la caja que el ayudante le ofrecía. Dentro había una insignia, de esas que usan los médicos, marcada con símbolos que no entendía del todo, pero que sabía que representaban autoridad. Su Majestad, no estoy cualificado. Solo tengo formación médica básica de la Tierra. Usted tiene algo que nuestros médicos no tienen. Teren dijo, una forma diferente de ver los problemas. La doctora Senna ya ha solicitado su asignación a su equipo. Cree que puede ayudar a capacitar al personal médico para que considere los factores ambientales con mayor detenimiento. Peter tomó la caja con manos temblorosas. No sé qué decir. Diga que servirá al Imperio también en este nuevo puesto como lo hizo en el anterior, dijo Teren. Luego su expresión se suavizó un poco y dijo que visitará a mi hija con regularidad. Ha solicitado su compañía. Creo que encuentra su perspectiva refrescante. La audiencia formal terminó y Peter fue acompañado fuera de la sala del trono en un día. David lo alcanzó en el pasillo sonriendo. Consultor médico junior. Nada mal para alguien que estuvo limpiando baños la semana pasada. No estaba limpiando baños. Peter dijo automáticamente y luego se detuvo. ¿Lo estaba? Estaba limpiando todo. David rió. Ahora te toca decirles a los médicos sofisticados qué hacer. ¿Cómo se siente? Aterrador, admitió Peter. No tengo ni idea de lo que hago. Salvaste a la princesa, señaló David. Creo que sabes más de lo que crees. Durante la semana siguiente, Peter asumió sus nuevas funciones. La doctora Senna lo tomó bajo su protección, explicándole cómo funcionaba el equipo de diagnóstico y qué información proporcionaba. Fue paciente con sus preguntas, sin hacerle sentir nunca estúpido por no entender la tecnología de Drácula. Pero también lo escuchaba cuando hablaba de las prácticas médicas terrestres, de cómo los servicios de emergencia abordaban situaciones desconocidas, de la importancia de obtener un historial ambiental completo de los pacientes,
de no centrarse tanto en posibilidades exóticas que se pasen por alto las comunes. Nos hemos especializado demasiado, admitió Senna un día mientras revisaban el caso juntos. Nuestra tecnología es tan avanzada que confiamos plenamente en ella. Olvidamos que los instrumentos solo detectan lo que están diseñados para detectar. Si no pensamos en escanear algo, no lo encontraremos. Peter señaló el historial del paciente que estaban estudiando, como este: fatiga crónica, debilidad muscular, problemas cognitivos. Todos los escáneres dan resultados normales. Hemos hecho pruebas para 17 afecciones diferentes, dijo Senna. Trastornos genéticos, degradación neuronal, desequilibrios en el campo energético. Nada coincide. ¿Han revisado sus habitaciones? Peter preguntó. Calidad del aire, suministro de agua, posible exposición a toxinas. Zenost. Los sistemas ambientales del palacio se monitorean constantemente. Se monitorean para detectar toxinas conocidas, dijo Peter. ¿Qué pasa con las desconocidas o las interacciones entre sustancias seguras que crean condiciones inseguras? En la Tierra, tuvimos casos de personas que enfermaron porque sus productos de limpieza reaccionaron con los ambientadores, creando vapores que no eran directamente tóxicos, pero que causaban problemas con el tiempo. Senna lo miró un buen rato y luego abrió los datos ambientales. Pasaron la siguiente hora revisándolos juntos, y Peter le enseñó a buscar patrones que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. No encontraron la respuesta ese día, pero encontraron una nueva forma de buscarla, y eso que Peter estaba aprendiendo era igual de importante. Sus visitas a la princesa Lyra se convirtieron en habituales. Ella se recuperaba bien, fortaleciéndose cada día, pero parecía disfrutar de sus conversaciones. Hablaron de la Tierra, de los desafíos de vivir en un mundo que constantemente intenta matarte, de cómo eso moldeó el pensamiento humano. Compruebas los peligros automáticamente, observó Lyra durante una visita. Incluso aquí, en el palacio más seguro del imperio, siempre estás buscando posibles problemas. Es un hábito difícil de romper, admitió Peter. En la Tierra, bajar la guardia te mata. Plantas venenosas, animales peligrosos, clima extremo, patógenos microscópicos. Evolucionamos para ser paranoicos, y esa paranoia me salvó la vida. Lyra dijo que ya estaba sentada, capaz de moverse por sus aposentos con ayuda. Los médicos dijeron que se recuperaría por completo. He estado pensando en lo que dijiste sobre que se pasan por alto los peligros simples. Me pregunto cuántos otros problemas del imperio podrían resolverse si los viéramos como lo hacen los humanos. Solo soy una persona, dijo Peter. Y ni siquiera soy un buen ejemplo. Hay humanos mucho más inteligentes que yo. Quizás, dijo Lyra, pero fuiste tú quien miró debajo de mi cama. Eso cuenta. 3 meses después de encontrar el nido bajo la cama de Lyra, Peter se sentó en una sala de conferencias con 12 médicos de alto rango del palacio. El doctor Borne estaba allí, junto con el doctor Senna y especialistas de diversos campos. No estaban contentos con su presencia, pero estaban dispuestos a escuchar. Eso era un avance. Protocolos de salud ambiental, dijo Peter, mostrando su presentación en la pantalla. Había pasado semanas preparándola, trabajando con Santa Claus para traducir las prácticas médicas terrestres a algo que tuviera sentido para Drach y la fisiología. En la Tierra, aprendimos hace mucho tiempo que el lugar donde vive la gente afecta su salud tanto como la genética o las enfermedades, a veces más. Les mostró imágenes de la Tierra, casas con problemas de lunares, fábricas con poca ventilación, ciudades con contaminación atmosférica. Luego les mostró las consecuencias para la salud: problemas respiratorios, trastornos inmunitarios, deterioro cognitivo, todos causados por factores ambientales que podrían identificarse y solucionarse. El imperio cuenta con un excelente sistema de monitoreo ambiental, dijo el doctor Borren. Su tono era menos hostil que antes, pero aún escéptico. Nuestros sistemas detectan contaminantes a nivel molecular.
Detectan contaminantes conocidos. Peter corrigió con suavidad. ¿Y qué hay de los desconocidos? ¿Y de los efectos acumulativos de múltiples sustancias seguras? ¿Y de factores biológicos como los skitters que vivían debajo de la cama de la princesa Lyra? Deberían haber sido detectados mediante inspecciones de rutina. Otro médico dijo que debería haber sido así. Peter estuvo de acuerdo. Pero no lo fueron porque a nadie se le ocurrió comprobarlo. Ese es el problema de confiar solo en sistemas automatizados. Hacen lo que están programados para hacer. No piensan fuera de sus parámetros. Abrió la siguiente diapositiva que mostraba una lista de verificación que había desarrollado. Esto es lo que propongo. Una evaluación ambiental integral para cualquier paciente con síntomas inexplicables. Inspección física de los espacios habitables, no solo escaneos de sensores, pruebas de calidad del agua, análisis de la composición del aire, estudios biológicos para detectar plagas, moho u otros organismos, revisión de todos los productos utilizados en el espacio, buscando posibles interacciones. Esto requeriría mucho tiempo y recursos. Borín señaló. Menos tiempo en la princesa Lyra muriendo mientras buscamos causas exóticas. El doctor Senna dijo en voz baja. La sala quedó en silencio. Peter continuó. No digo que los factores ambientales sean siempre la respuesta, pero deberían formar parte del proceso de diagnóstico, especialmente para enfermedades crónicas que no responden al tratamiento. En la Tierra, tenemos un dicho: cuando oigas ruido de cascos, piensa en caballos, no en cebras. Busca causas comunes antes que raras. No tenemos caballos ni cebras. Uno de los médicos dijo, confundido. Significa buscar lo obvio antes que lo exótico. Senna tradujo que el humano tiene razón. Nos hemos centrado tanto en la medicina avanzada que ignoramos los factores básicos. ¿Cuántos pacientes hemos tratado por enfermedades complejas cuando el verdadero problema era algo simple? La discusión continuó durante otra hora. Peter respondió preguntas, explicó los protocolos de la Tierra y escuchó las inquietudes sobre la implementación de nuevos procedimientos. Al final, logró el acuerdo para implementar un programa piloto. 5 pacientes con enfermedades crónicas inexplicables recibirían evaluaciones ambientales completas junto con su tratamiento habitual. Los resultados se obtuvieron en las semanas siguientes. De los 5 pacientes, 3 mostraron mejoría tras las modificaciones ambientales. Uno había estado expuesto a un compuesto de limpieza al que su especie era inusualmente sensible. Otro tenía un crecimiento fúngico en su habitación que le estaba afectando el sistema respiratorio. El tercero había estado durmiendo sobre ropa de cama tratada con un conservante que le causaba problemas de piel, problemas sencillos, sódicos, pero no los habían visto porque nadie se había molestado en mirar. La noticia se extendió más allá del palacio. Otros centros médicos solicitaron información sobre los protocolos de Peter. El doctor Senna comenzó a dar conferencias sobre evaluación de la salud ambiental, y Peter se encontró capacitando a otros médicos, enseñándoles a pensar como personal de emergencias en lugar de especialistas. La princesa Lyra ya estaba completamente recuperada. Había regresado a sus funciones en la corte imperial, y Peter la veía con menos frecuencia. Pero cuando se encontraban, sus conversaciones se profundizaban. Sentía curiosidad por todo lo relacionado con la Tierra, en particular por cómo los humanos abordan los problemas de forma diferente a otras especies. Tuvimos un problema en las provincias orientales, le contó durante una visita. Una fábrica que producía células de energía. Los trabajadores sufrían enfermedades inexplicables. Los gerentes llamaron a equipos médicos que no encontraron nada malo. La producción continuó y más trabajadores se enfermaron. Déjame adivinar, dijo Peter. Alguien finalmente revisó el entorno de la fábrica. Sí. Después de que sugerí que consultaran contigo, Lyra sonrió. Descubrieron que el proceso de fabricación estaba creando un subproducto que no era tóxico por sí solo, pero que al combinarse con otra sustancia utilizada en las instalaciones, producía humos que causaban problemas respiratorios.
Los sensores no lo habían detectado porque no estaban programados para buscar esa combinación específica. ¿Cuántos trabajadores se vieron afectados? Más de 200, dijo Lyra. Su expresión se tornó seria. 200 seres que sufrían porque no se nos ocurrió comprobar la respuesta simple porque asumimos que nuestra tecnología nos protegería. Peter percibió algo en su voz, una carga que trascendía este único incidente. Estás pensando en algo más que esa fábrica. Estoy pensando en todo el imperio, admitió Lyra. Somos una civilización avanzada. Tenemos tecnología que parece magia para las especies más jóvenes. Podemos manipular la energía, remodelar la materia, viajar entre estrellas, pero hemos olvidado cómo mirar debajo de la cama. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando los jardines del palacio. Mi padre es viejo, Peter, no solo en años, sino también en pensamiento. El imperio es fuerte, pero también rígido. Confiamos en nuestros sistemas, nuestras tradiciones, nuestra superioridad. Y esa confianza nos ciega. ¿Qué dices?, preguntó Peter con cuidado. Digo que cuando herede el trono, las cosas tendrán que cambiar. Lius dijo que necesitamos aprender de especies como la tuya. No porque los humanos sean superiores, sino porque ven cosas que nosotros pasamos por alto. Cuestionan lo que damos por sentado. Revisan lo básico porque su mundo les enseñó que la supervivencia depende de ello. Se giró para mirarlo. Quiero establecer un consejo asesor. Seres de diferentes especies, diferentes orígenes, diferentes formas de pensar. Los humanos serán parte de él. Gente como tú que aporta perspectivas que nos faltan. Solo soy un paramédico, dijo Peter. No estoy calificado para asesorar a un imperio. Solo eras un sirviente, replicó Lyra. Ahora estás cambiando la forma en que practicamos la medicina. ¿Quién sabe qué podrías lograr con un mandato más amplio? Peter pensó en eso. Sobre los trabajadores de la fábrica que habían recibido ayuda porque alguien revisó el entorno. Sobre los pacientes del palacio que estaban mejorando porque los médicos hacían nuevas preguntas, sobre todos los problemas en la galaxia que podrían tener soluciones simples si alguien los mirara de la manera correcta. Necesitaría ayuda, dijo finalmente. Otros humanos con diferentes conocimientos, ingenieros, ambientalistas, especialistas en seguridad, gente que sepa identificar y solucionar problemas básicos. Entonces los traeremos aquí. Lius dijo tantos como necesitemos. El imperio tiene los recursos. Lo que nos falta es la perspectiva. Eso es lo que la Tierra puede proporcionar. Sonrió. Miraste debajo de mi cama y me salvaste la vida. Ahora quiero que me ayudes a mirar debajo de la cama de toda una civilización y ver qué problemas hemos estado pasando por alto. Peter sintió el peso de lo que ella proponía. Era enorme, tal vez imposible. Pero claro, hacía 3 meses, había estado limpiando pisos e intentando permanecer invisible. Si eso podía convencer a los mejores médicos del imperio de que escucharan a una sirvienta humana, tal vez otras cosas imposibles también fueran posibles. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Pronto, dijo Lius. Pero primero, tengo que convencer a mi padre. Esa será la parte más difícil. Peter pensó en el emperador Teren, antiguo y aferrado a sus costumbres. Gobernante de un imperio que había existido durante miles de años. Convencerlo de que escuchara a los humanos haría que convencer al Dr. Borne pareciera fácil. Pero si alguien podía hacerlo, era la princesa, quien había aprendido el valor de revisar debajo de la cama. El emperador Teren estaba sentado en su estudio privado, una habitación que pocos fuera de la familia imperial veían. Las paredes estaban cubiertas de textos más antiguos que la mayoría de las civilizaciones. Registros de la historia del imperio que se remontaban a milenios. Peter estaba de pie frente a él, intentando no mostrar su nerviosismo. Lyra estaba junto a su padre, tranquila y segura. Había pasado la última semana preparándose para esta reunión, recopilando datos y construyendo su caso. Ahora era el momento de presentarlo. Quieren traer más humanos al palacio.
Teren dijo que no era una pregunta, no como sirvientes, sino como asesores para ayudar a identificar problemas que nuestros propios expertos no pueden ver. Sí, el padre Lyra dijo que el éxito de Peter no era un incidente aislado. Su enfoque para la resolución de problemas representa una forma de pensar fundamentalmente diferente, una moldeada por la supervivencia en un mundo que amenaza constantemente a sus habitantes. Esa perspectiva tiene valor. Teren miró a Peter. ¿Qué dices, humano? ¿Crees que tu especie tiene sabiduría que ofrecer a un imperio que existió antes de que tus ancestros descubrieran el fuego? Peter eligió sus palabras con cuidado. Su Majestad, no creo que los humanos seamos más sabios que los Draenets. Pero somos diferentes. Crecimos en un planeta que castiga las suposiciones y premia la cautela. Aprendemos a comprobarlo todo, a no confiar en nada y a buscar siempre la respuesta simple antes que la compleja. Eso no es sabiduría, es instinto de supervivencia. Pero a veces el instinto de supervivencia es justo lo que necesitas. ¿Y crees que el imperio lo necesita? Creo que toda civilización necesita perspectivas externas. Peter dijo, en la Tierra, tenemos un concepto llamado ojos frescos. Cuando trabajas en un problema demasiado tiempo, dejas de verlo con claridad. Necesitas a alguien que no lo haya estado observando durante años para que te indique lo que te perdiste. Los humanos pueden ser esos ojos frescos para el imperio. Guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era pensativa. He gobernado durante 3 siglos. En ese tiempo, he visto al imperio fortalecerse, avanzar y ganar seguridad. Nos hemos convertido en la potencia dominante en esta región del espacio. Y, sin embargo, hizo una pausa y Peter vio algo en los ojos del antiguo emperador. Duda, tal vez. O reconocimiento. Y, sin embargo, mi hija casi muere porque a nadie se le ocurrió mirar debajo de su cama. Teren continuó. Los mejores médicos de la galaxia estaban indefensos contra los excrementos de roedores. Si eso no es evidencia de que tenemos puntos ciegos, no sé qué lo sería. Lyra dio un paso al frente. Padre, no sugiero que abandonemos nuestras costumbres ni que declaremos nuestros métodos inferiores. Sugiero que los complementemos. Que los humanos revisen nuestros sistemas, nuestras instalaciones, nuestros procedimientos. Que identifiquen los riesgos que tenemos. Dejó de ver. No para reemplazar a nuestros expertos, sino para trabajar junto a ellos. Y si no encuentran nada, preguntó, si esto fue un evento singular, una coincidencia afortunada. Entonces no habremos perdido nada más que una pequeña cantidad de recursos, dijo Lyra. Pero no creo que eso suceda. Peter ya ha ayudado a mejorar los diagnósticos médicos en todo el palacio. Sus protocolos ambientales han identificado problemas en otras 3 instalaciones. Sus métodos funcionan, padre. Funcionan porque piensa diferente a nosotros. Teren se levantó y caminó hacia la ventana. Fuera, los terrenos del palacio se extendían y se mantenían en perfecta armonía. Todo en su lugar, todo controlado, todo supuestamente seguro. Muy bien, dijo. Por fin, pueden establecer su programa de asesoramiento. Traigan a humanos con experiencia en seguridad, salud ambiental y análisis de sistemas. Denles acceso a nuestras instalaciones y permítanles revisar nuestros procedimientos. Pero entiendan esto, se vuelven hacia ellos. Si esto falla, si los humanos no pueden proporcionar la información que prometen, el programa termina. No desperdiciaré recursos imperiales en ilusiones. Gracias, padre, dijo Lyra, con un alivio evidente en su voz. Volvieron a mirar a Peter. No decepciones a mi hija, humana. Ha depositado una gran fe en ti y en los de tu especie. Demuestra que esa fe está justificada. Haré todo lo posible, Su Majestad, dijo Peter. Durante los meses siguientes, el programa de asesoría humana tomó forma. Peter ayudó a reclutar especialistas de la Tierra. Sara, inspectora de seguridad industrial con 20 años de experiencia. David,
ingeniero ambiental que había limpiado sitios contaminados. Lisa, analista de sistemas especializada en encontrar puntos de falla en operaciones complejas. Llegaron al palacio con una mezcla de emoción y terror. Abrumados por la grandeza, pero decididos a demostrar su valía. Peter los entrenó en protocolos y costumbres draconianas, mientras que Lyra se aseguró de que tuvieran acceso a instalaciones por todo el imperio. Los resultados superaron las expectativas. Sara identificó debilidades estructurales en un astillero que podrían haber provocado una falla catastrófica. David encontró contaminación en una planta de procesamiento de agua que los sensores no habían detectado porque no estaban calibrados para detectar ese compuesto en particular. Lisa descubrió fallas de redundancia en los sistemas eléctricos del palacio que podrían haber causado fallas durante emergencias. Problemas simples, obvios una vez señalados, pero invisibles para los seres que diseñaron esos sistemas y confiaron ciegamente en ellos. El Dr. Borin, en su haber, se convirtió en uno de los defensores más firmes del programa. Se tragó su orgullo y admitió que el enfoque de Peter tenía mérito. Ahora trabajaba directamente con los asesores humanos, aprendiendo sus métodos e incorporándolos a la práctica médica estándar. Antes de que un día creyéramos que nuestro progreso nos hacía inmunes a los errores simples. Nos demostraste que el progreso puede crear sus propios puntos ciegos. 6 meses después del inicio del programa, Peter estaba con Lyra en un balcón con vistas a la ciudad más allá del palacio. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos que la tierra nunca produjo. En algún lugar abajo, los asesores humanos trabajaban con ingenieros draenitas, revisando sistemas y haciendo preguntas incómodas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Lyra. Dejar la tierra, venir aquí, involucrarte en todo esto. Peter pensó en Chicago, en los turnos de ambulancia, el estrés constante y la vida que había dejado atrás. Luego pensó en los trabajadores de la fábrica que ahora estaban sanos porque alguien revisó su entorno laboral, en los pacientes que mejoraban porque los médicos hacían nuevas preguntas. Sobre un imperio que aprende a cuestionar sus propias suposiciones. No, dijo que no me arrepentía. En la tierra, podría ayudar a unas 10 personas al día en un buen turno. El trabajo que hacemos afecta a millones. Eso importa. Mi padre me preguntó ayer si creía que los humanos eventualmente querrían algo más que roles de asesoría, dijo Lius en voz baja. Si estábamos creando competencia futura enseñándoles nuestros sistemas. ¿Qué le dijiste? Le dije que los humanos ya demuestran su valor mirando debajo de mi cama cuando nadie más lo hacía. Todo lo demás son solo detalles. Sonrió. Además, necesitamos seres que nos cuestionen, que revisen nuestras suposiciones, que no se impresionen por nuestra tecnología ni se intimiden por nuestra historia. Eso es lo que la Tierra aporta al imperio. No competencia, sino colaboración. Peter asintió. Hay un dicho en la Tierra: muchas manos hacen el trabajo ligero. Estamos mejor juntos que separados. Me gusta eso, dijo Lyra. Quizás ese debería ser el lema del nuevo consejo. Cuando asuma el trono, quiero expandir este programa a todo el imperio. Asesores humanos en cada instalación importante, trabajando con expertos locales, no como sirvientes ni subordinados, sino como iguales con perspectivas diferentes. Eso es ambicioso. También lo es mirar bajo la cama de una princesa moribunda, señaló Lyra. Pero lo hiciste de todos modos, y lo cambiaste todo. Permanecieron en un cómodo silencio, viendo la puesta de sol. Peter pensó en el viaje que lo había traído hasta aquí. De las calles de Chicago a un palacio alienígena. De paramédico a asesor imperial. De sirviente invisible a alguien que ayudó a forjar el futuro de un imperio interestelar. Todo porque había recordado lo básico. Todo porque había comprobado la respuesta simple cuando todos los demás buscaban respuestas complejas. Todo porque la Tierra le había enseñado que sobrevivir significaba nunca dar por sentado que estaba a salvo. Nunca confiar en la perfección de los sistemas. Y siempre mirando bajo la abeja,
Se dio cuenta de que no era el futuro que había imaginado cuando se alistó para trabajar fuera del planeta. Pero era mejor, mucho mejor. Y en algún lugar del palacio, un antiguo sirviente enseñaba a los médicos alienígenas a pensar como personal de emergencias, ayudando a un antiguo imperio a aprender el valor de una mirada fresca y preguntas sencillas. La galaxia cambiaba, una suposición comprobada a la vez. Y todo había comenzado con excrementos de roedor bajo la cama de una princesa. A veces, los cambios más grandes provenían de las observaciones más pequeñas. Peter lo había aprendido en la Tierra. Ahora el imperio también lo estaba aprendiendo. Y pensó que valía la pena irse de casa.